¿Puede decir aleluya? Hermano, es fácil adorar al Señor cuando estamos todos, pero hay momentos que debemos estar solos en nuestra intimidad con el Señor y es bueno declarar palabras a Dios. Y qué bueno es tener este tiempo en poder compartir, hermanos, todos juntos en este lugar. Muchas veces nos cuesta, hermanos, adorar al Señor y debería ser algo tan normal en nuestras vidas que debe fluir en nosotros la adoración al Señor. Puede ser el frío, a lo mejor viene con calzoncillos largos, con panties, con polar de abajo, todo, hermano, y a lo mejor por eso anda medio tieso. Pero el Señor nos da fuerza, ¿no es cierto? Con ese amén de fuerza, hermanos. Amén. Porque el Señor está aquí. Y cuando Dios está aquí, hermanos, había un corito antiguo que decía: Jesús está aquí, qué precioso es, Él lo prometió, donde hay. Eso 3. Después decía: Señor, quédate, Señor, aquí. ¿Qué más? Oh Cristo mío, un altar para adorarte con devoción, para beber el agua de la vida y así saciar siempre mi corazón. Y quedaba el escobo, hermano. Salían danzando las hermanas, los hermanos, pero decíamos, hoy día como que nos cuesta eso, hermano, como que parece que no queremos que el Señor nos toque. No queremos que el Señor haga algo. Muchas veces nosotros, hermanos, decimos, vamos a hacer el ridículo. Y no es así, pues, hermanos. El Señor quiere que nos emborrachemos en su presencia. Escuchaba a una persona, hermano, y yo le encontraba mucha razón, que hoy día dentro de la iglesia hay mucho conocimiento, pero hay poca sabiduría. Porque el Señor dijo: los grandes misterios yo los escondí a los sabios de este mundo y se los di a estos pequeñitos. Los sabios de este mundo no pueden entender lo que es lo sobrenatural de Dios. Ellos le quieren encontrar una explicación. Pero ¿cómo podemos nosotros simplemente explicar quién es Dios si no lo vivimos, si no lo experimentamos? Y ninguna persona que no haya sentido a Dios en su corazón no puede decir que conoce a Dios. Por eso que los sabios de este tiempo, hermanos, tratan de entender a Dios, pero no lo pueden, porque con la sabiduría que existe en este mundo no lo pueden hacer, porque Dios se revela de una manera que es sobrenatural. Y Dios se manifiesta en nuestra vida de diferentes formas y de diferentes maneras. Y eso es lo que Dios, hermanos, quiere hoy día hablarnos. Vamos a ir a la palabra del Señor. Quiero que abra su Biblia. Si usted tiene el celular, también ahí tiene la palabra del Señor, ¿no es cierto? No tiene puro juego. Tiene la Biblia también, ¿no es cierto? Vamos a leer, hermanos, ahí en el capítulo 10, en el versículo 22. El libro del Evangelio según San Juan. ¿Cómo estuvo el temblor ayer? ¿Bueno? Bueno, ¿no es cierto? Algunos no lo sintieron, yo no lo sentí porque venía en el vehículo, hermanos. Pero pidámoslo hoy día al Señor un grado 8 aquí en la iglesia. Amén, hermanos. 1.9 mejor, pero espiritual, hermano, porque yo salgo arrancando al tiro, si hay 1.8 aquí, hermano. No, aquí no, pues aquí estamos bien, hermano. Entonces muero, más. Capítulo 10, versículo 22. Pónganse en pie, hermano, y vamos a leer la palabra del Señor. Dice así la palabra del Señor. Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 22. Dice: celebrase en Jerusalén la fiesta de dedicación. Era invierno, como hoy día, ¿no es cierto? Estamos en invierno. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbas el alma? ¿Le llama la atención eso? ¿Hasta cuándo nos turbas el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis.
las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no soy de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Cuántos dicen amén a esa palabra? Tomen asiento, ya oramos, hermanos, por esta palabra. Hay cosas, hermanos, que están en la Biblia que muchas veces nosotros podemos empezar a tratar de entenderla, pero aquí dice la palabra del Señor que le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos molestas con estas palabras que tú nos dices? ¿Hasta cuándo, en vez de darnos claridad de lo que tú dices, nosotros nos turbamos? Hermano, no podían entender los judíos que Jesús, siendo un hombre, que ellos lo habían conocido, a Jesús le dijeron: bueno, este no es el hijo del carpintero, no es su padre José y María, la conocemos entre nosotros. Así le dijeron a este: ¿cómo podrá salir algo bueno de ahí de Galilea? ¿Podrá un profeta venir de aquel lugar? Y la gente menospreciaba a Jesús porque veía que su condición era un hombre humilde. Su padre un trabajador, un carpintero. Él se crió también. Y me imagino que como nuestros hijos nos ayudan en todas las cosas en la casa, y a las mamás y a los papás, ¿no es cierto? Este hombre, Jesús, ayudaba a su padre. Le pasaba el serrucho, le pasaba los clavos y todas esas cosas. Y estaba al lado de él. Y tiene que haber aprendido todo lo que hizo su padre. Digan amén los hijos. Hacer la cama, a lavarse un poco la ropa. Bueno, que ahora la lavadora la hace sola, ¿no es cierto? Algunos hasta para apretar un botón le da flojera, ¿no es cierto? Pero este hombre, hermanos, empezó a turbar a la gente. Jesús, siendo el Hijo de Dios, hermanos, Él se mostró y dijo muchas cosas en las cuales en ese tiempo, para los judíos y especialmente para los religiosos, no calzaba con la religión de ellos. No podían entender que un hombre dijera: mi padre y yo somos uno. El que me permite hacer todas estas señales es mi Padre, el que está en los cielos, el creador de los cielos. Conversaba, hermanos, el día jueves con un pintor judío, y él está haciendo en pintura, hermanos, todo lo que es la Torá. Y se demoró un año, va a hacer la representación ya a fines de este año, hermanos, de escribir, de poner en un cuadro el Génesis. Y me llamó la atención que él, en un momento, dice que él sintió de parte de Dios, lo dijo así, de pintar a Adán en un sueño. Y en un sueño era que él se imaginaba que Adán soñaba que él volvía otra vez al huerto del Edén, donde había sido expulsado. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, soñamos, recordamos lo que antes fuimos en Dios? Es que antes vivimos algo, en que antes experimentamos algo, en que antes yo hice esto, pero hoy día no lo hago. Hoy día no siento lo mismo. Ayer un pastor decía: creo que todos perdimos el primer amor. Creo que todos hoy día nos cuesta. Creo que todos hoy día, hermanos, a pesar de que tenemos mucha más comodidad y tenemos muchos más medios que antes, hoy día nos cuesta más servir a Dios que antes. A lo mejor usted llegó en un vehículo en este lugar, pero los primeros, yo escuchaba al pastor que aquí hace 43 años se abrió un hogar para predicar la palabra del Señor. Y yo siempre vi a dos viejos caminar desde Cunaco para acá los días viernes, venir a pie a llevar un mensaje del Señor. Otros que son un poco mayores que nosotros, en bicicleta, con una guitarra acá, amarrada con una lienza o pitilla, y se iban a diferentes lugares a llevar el mensaje de Jesucristo. Pero ha pasado el tiempo, hermano, y nosotros nos hemos olvidado de lo que Dios quiere que hagamos. Y de lo principal que nosotros nos hemos olvidado es de oír la voz de Dios.
es de escuchar lo que Dios nos dice. Reconocer la voz de Dios debe ser lo más natural para el creyente, lleno del Espíritu y una persona que es consagrada. Cuando nosotros hablamos de la palabra consagración, es que el Señor nos llamó a cada uno de nosotros, nos apartó y dice que somos linaje escogido, pueblo adquirido, nación santa. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas y nos trajo a la luz admirable que es en Cristo Jesús. Nos sacó de las tinieblas, nos ha llamado para vivir, hermanos, una palabra, no simplemente que la podamos escuchar, sino que la palabra de Dios se haga una realidad en nuestra vida. ¿Dice amén usted esa palabra? Un cordero recién nacido no necesariamente conoce la voz del pastor. Una persona que es nueva, que viene al Evangelio, cuesta reconocer cuál es la voz del pastor y muchas veces escucha por aquí, escucha por allá, escucha la radio, escucha la televisión, ve, quiere un libro, quiere tratar de meter todo lo más posible de lo que entre comillas, es Dios. Y muchas veces escucha voces que no son la voz del pastor. Y no es la mejor voz. Y por eso que muchas veces nosotros vemos que en nuestra iglesia cuando viene alguien nuevo se va porque no le encauzamos y no le llevamos a conocer verdaderamente la voz del buen pastor que es nuestro Señor Jesucristo. Una oveja que ha estado en el rebaño por algún tiempo sí reconoce la voz del pastor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos pueden decir yo conozco la voz de Jesús? ¿Conoce la voz del Señor? ¿Conoce la voz de Dios? ¿Y por qué no le hace caso cuando usted y yo caemos en pecado o somos tentados? Y el Señor a través del Espíritu Santo nos dice, no lo hagas. Conocemos la voz de Dios, pero no hemos aprendido a oír la voz del buen pastor, de Jesucristo el Señor. Hermanos, la palabra del Señor dice que cuando una oveja al pastor se le arrancaba y se iba, se descarriaba, el pastor dejaba 99. Así dice la Biblia, un relato, a lo mejor eran más en otro rebaño, pero él iba a buscar y lo que hacía el buen pastor, quebraba una de las patas de las ovejas. Y la traía y la echaba acá y la llevaba al rebaño. Por eso muchas veces el Señor nos quebranta a nosotros. A lo mejor usted dice que yo no estoy en el mundo, en nuestro lenguaje como cristianos, pero tenemos que pasar ciertos quebrantos, ciertas situaciones en las cuales el Señor nos quiere enseñar a confiar en Él, a tener fe en Él, a vivir lo sobrenatural de Él y a experimentar la palabra de Dios en nuestra vida. Porque muchas veces no conocemos, hermanos, la voz del Señor. Al estar orando y buscando la mente del Señor, usted podrá saber que ha escuchado su voz. Quizás no una voz audible, sino al Espíritu hablando y actuando en usted. ¿Cuántos de nosotros? Mi hija se va a reír. Y yo siempre digo, es que el Señor nunca me habla. Se está riendo ya, Catalina. ¿Cuántas veces usted dice, es que yo quiero que el Señor me hable en la noche y me venga y me hable por aquí, hermanos? Pero ¿cuántas veces, hermano, usted ha escuchado esta palabra y usted no quiere oír esta palabra? Y el Señor dice que para el que cree todo es posible y nosotros vivimos llenos de duda y nuestra fe es tan débil, hermanos, que no alcanza nada. Nuestra fe es más pequeña que un grano de mostaza. Porque si tuviésemos fe como un grano de mostaza, le diríamos a esto, trasládate al mar, y lo haría, así dice la Biblia. ¿Cuál es nuestro nivel de fe? ¿Cuál es nuestra cantidad de fe que tenemos? Es porque no hemos escuchado la voz del buen pastor. Lo que usted oiga estará de acuerdo con la palabra de Dios. Dios jamás le dirá algo que no esté de acuerdo a la Escritura. Por eso, hermanos, muchas veces nosotros no aprendemos a escuchar la voz del Señor, porque nunca, hermanos, tomamos esta Biblia para leerla, para poder entender qué es lo que Dios nos quiere hablar. ¿Qué es lo que Dios nos quiere ministrar a través de esta palabra? Queremos que Él nos diga algunas cosas, pero de acuerdo a nuestra conveniencia, pero no nos hemos sometido a la palabra del Señor. Jesús, aún siendo tentado, Él dijo y tomó la palabra, escrito está. Él podía haber recibido de parte de Dios una revelación y haberle dicho cualquier otra cosa al enemigo. Pero Él dijo está, cuando Él está siendo tentado y está con hambre. Y le dice, dile a estas piedras que se conviertan
en pan. Y Jesús dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de ¿dónde? Pero Él dijo, escrito está. ¿Cuántas veces, hermanos, usted ha tomado la palabra del Señor para decirle al enemigo, hermano, escrito está, Él me ha colocado sobre ti y yo piso la cabeza porque escrito está, tú no tienes autoridad sobre mí? Nosotros queremos que otro venga y nos diga, no, es que el Señor está contigo, es que el Señor no te va a dejar. Pero quiero decirlo en esta mañana, escrito está, no estás solo, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, mayor es el que te llamó que el que está allá afuera. Escrito está aquí, hermanos. ¿Cuántos dicen amén a eso, hermanos? La dirección del Señor, hermanos, va a contradecir toda filosofía del mundo. Cuando el Señor nos habla, cuando el Señor nos da una dirección, no se va a ir por la filosofía. Hoy día dentro del cristianismo hay muchas filosofías y muchas teologías. La teología solamente de la sanidad, la teología de la prosperidad, pero el Evangelio es todo un conjunto. La Biblia dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie va al Padre si no es por mí. La palabra del Señor dice que señales nos seguirán, colocaremos las manos sobre los enfermos sanarán, hablaremos en otras lenguas. Hermanos, dice la palabra del Señor que es todo un conjunto de cosas las cuales el cristiano debe aprender a vivir. ¿Cuántos dicen amén a eso? Otra cosa, hermanos, cuando Dios nos habla y cuando Dios nos enseña, va a chocar con nuestros propios deseos. Nuestros deseos, nuestra mente es una mente pecaminosa. Todo, hermanos, todo nuestro cuerpo, nuestra mente, incluso, hermanos, todos nuestros pensamientos que tienen que ver con nuestra alma, siempre nos llevan al mal. ¿Sí o no? Y hay una lucha entre lo de Dios y lo que nosotros queremos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe, hermanos? Yo decía, Señor, yo tenía algo para predicar. Y hoy día, que día domingo siempre yo me levanto más tarde. Pero desperté como a las 7 de la mañana. Bájate de la cama, me decía el Señor. Entonces me dieron ganas de ir al baño a hacer pipí. Y me levanté al baño, pero después no me pude acostar. Y empecé, yo soy malo para que se me queden cosas en la cabeza. Dije, voy a tener que escribirla, porque decía, el Señor me estaba hablando en algo, y no que escuchara algo, sino que empezabas, sí, Señor, esto debe ser, esto es lo que tú quieres. Hermanos, cuando nosotros escuchamos las palabras de Dios, debemos aprender, hermanos, que van a chocar con todo lo que tú quieres. Porque lo que usted quiere y lo que yo quiero, muchas veces no es la voluntad del Señor. Lo que yo quiero, hermanos, a la verdad, la carne siempre está en contra de lo que el Espíritu quiere. Nosotros espiritualmente, hermanos, deberíamos estar en un nivel por sobre lo que hoy día estamos, pero nuestra carne es débil. Amén. Hermanos, si usted se pega un piñiscón en este momento, no le va a doler tanto. Pero si otro le pone y le retuerce un poquitito nomás, le va a doler. Usted puede hacerse así y a lo mejor sí un poquitito. Algunos que tenemos un poco rollo más no nos duele tanto, pero ahí, si alguien llega y te pega, si alguien te dice en lo que tú estás equivocado, te duele. ¿Sí o no? Porque es fácil que yo diga, sí, yo me equivoqué en esto y la embarré nomás y listo, a lo mejor nadie se dio cuenta. Pero cuando el Señor te dice, te has equivocado, no estás orando, no estás buscando, hoy día mi presencia no es como antes, el Espíritu Santo nos redarguye y nos duele. Pero ¿qué es lo que pasa hoy día? Que dentro de la iglesia, hermano, está siendo una iglesia que no quiere escuchar al Espíritu Santo. Y no es simplemente para que el Señor nos mueva. El Señor dice que, conviene que yo me vaya para que venga otro Consolador, el cual os va a dirigir a toda verdad y a toda justicia. A toda verdad, a toda justicia. Significa, hermanos, que la palabra de Dios debe estar en nuestros corazones. Yo coloqué un video, me llegó un video y lo coloqué, lo volví a repetir, hermanos. Me impresionó, hermanos, un cargamento de Biblias que eran como 3 o 4 maletas que llegaron a China solamente con el Nuevo Testamento, porque una hoja en China de la Biblia cuesta más o menos alrededor de $1, 500 pesos, un poco más. Y vi, hermanos, que esas personas que estaban ahí
estaban esperando para sacar los candados, las maletas, y llegaron, hermanos, y sacaron las Biblias. ¿Y saben lo que hacía esta gente? Lloraba y besaba la Biblia. Y la tocaban porque nunca habían tenido una Biblia, hermanos, en sus manos. Porque ellos habían escuchado nada más. Alguien la había predicado, habían tenido una hoja de la Biblia, porque llegaba la Biblia, le sacan la hoja y eso se la reparten en toda la gente. Pero ellos recibieron el Nuevo Testamento y lo besaban, lo tocaban, no podían creer y lloraban y decían, gracias a Dios porque tenemos tu palabra. ¿Cuántas Biblias tiene usted en su casa? Y no la leemos. Y queremos escuchar la palabra del Señor, pero dice, la palabra del Señor dice que sus ovejas, mis ovejas, conocen mi voz. ¿Cuántos dicen amén? ¿Conoce usted la voz del Señor? Hermanos, van a chocar con nuestros deseos. Otro punto importante, Dios habla palabras para nuestro corazón. Son palabras de ánimo. Hermanos, cuando muere Moisés, dice que Dios empieza a tratar con Josué y le dice, tú vas a conquistar. Tú vas a tener que conquistar, mira, te vas a encontrar con gente que son más grandes, otros que son acá, ejércitos grandes. Y a lo mejor Josué vio a un pueblo que a lo mejor venía y no estaba tan preparado para conquistar, para tomar. Pero dice la palabra del Señor que le da palabras de ánimo. Le dice, esfuérzate y sé valiente. Te va a tocar difícil, no va a ser algo fácil. Y el caminar del cristiano no es algo fácil. Lo primero que usted tiene que hacer y yo tengo que hacer es luchar con mí mismo. Es luchar con mis deseos, con mis ganas, con mi fuerza. A lo mejor ni siquiera usted tenía ganas para estar aquí en este lugar, pero el Señor le empezó a tirar la pata, o el pie, mejor dicho, para que suene mejor, y te empezó a sacar ahí de la cama y estaba calentito. Y usted dijo, sabe, todavía, Señor, en la mañana se escuchaban un poco de lluvia, va a estar lloviendo, a lo mejor van a ir poco. Ay, ahí empezaron los hermanos prudentes y todas esas cosas, hermanos, ¿cierto? Para no resfriarme, como dicen por ahí, que agosto lo apalea y septiembre se lo lleva, ¿no es cierto? Como dijo un pastor ayer, me quedan 7 días nomás. Yo, hermano, llegó agosto y me resfrié. Entonces una persona me dijo, si usted se resfrió antes, entonces pasó agosto. Porque empezó primero y ya empezó ahí. Y yo como más de 10 días, hermano, medio resfriado. Pero, hermanos, Dios nos quiere hablar en esta hora. Yo no sé si usted está escuchando la voz del Señor. La palabra de Dios nos hace considerar las consecuencias de nuestro pecado. ¿Cuántos dicen amén a eso? Su efecto sobre nosotros y sobre otros. Cuando pecamos nosotros, no simplemente nos afecta a nosotros, le afecta, por ejemplo, a mi familia, le afecta a mis hermanos, afecta a la congregación. Si alguien en la congregación falla, peca, le afecta a toda la iglesia. Porque somos un cuerpo. ¿No le gustó esa palabra? Preocúpese, hermano, porque si usted peca, le afecta a toda su iglesia. Ah, pastor, ¿qué te dice? Claro que sí, pues. Porque somos un cuerpo. Aunque usted se pegue en este dedo, martillando, le afecta a todo el cuerpo. ¿Sí o no? Y a lo mejor después no va a poder hacer el mismo trabajo. Y a lo mejor, hermano, ese pequeño dedo que a lo mejor no hace nada dentro de la iglesia, a lo mejor no se ve, pero si alguno de nosotros peca, no afectamos solamente nuestra vida, sino que afectamos a nuestro entorno. Así que dígale al que está a tu lado, pobre que andís pecando, porque me afecta a mí. Me afecta a mí. Le afecta al pastor, le afecta a la hermana, le afecta a su esposa, le afecta a su hijo, le afecta a su entorno. Así que, hermanos, cuando usted... Por eso que el Señor dice que si tú ves que tu hermano está por ahí medio complicado, no le pongas el pie, sino que levántalo, restáuralo. Y si no quiere entender, ponele 1, 2, 3 testigos. Y si no quiere entender, la Biblia dice así, hermano, dalo como por gentil. ¿Sabéis qué más? No te pienso decir nunca más hermano, ni primo, ni nada, ya... Como que sácalo de la familia. Oh, qué fuerte esa palabra, hermano. Considéralo como un gentil. Por eso, hermanos, que cuando nosotros pecamos, muchas veces, ¿qué es lo que hace el enemigo? ¡Pum! Nos pone la tentación, nos pone algo, porque sabe que eso va a afectar a todo el resto. ¿Dice amén, hermanos? Por eso que dígale al que está a su lado, el Señor te está hablando. Pero usted también dígale al otro lado, el Señor también te está hablando a ti, po. Para que el pellizcón le duela. Te está hablando a ti el Señor.
La palabra de Dios, hermanos, nos hace considerar, hermanos, estas consecuencias del pecado. Porque la paga del pecado, dice la Biblia, es muerte. Mas el regalo de Dios es vida eterna, ¿en quién? En Cristo Jesús. Lo que oímos a nuestro crecimiento espiritual, lo que la palabra del Señor, hermanos, nos dice, produce en nosotros crecimiento espiritual. Y por ende ese crecimiento espiritual va muy relacionado con nuestro grado de fe que tenemos en Dios. ¿Usted tiene fe? ¿Seguro que tiene fe? ¿Seguro? Pues si tuviéramos fe, hermanos, y si el Señor nos envía a predicar hoy día y vamos a predicar después del culto, ¿sigue con fe o no? Algunos abrieron los ojos y dicen, vamos a ir a predicar después. Y si se pone a llover, capaz que... ¿Trajo paraguas, no? No, ninguno con paraguas. Y si el Señor nos quiere cubrir, ¿no llovería sobre nosotros, pues, hermano? Ahí podía pasar eso, ¿no, hermano? Podría pasar, pues, hermanos. Yo me acuerdo en un video que vi hace unos años, estaban en un evento en Puerto Rico, hermano. Estaba, me parece, Gigi Ávila, Jorge Rasky y otro. Y hermanos, y había un sol, hermano, ahí, y estaba en un evento. Cuando se pone una nube sobre todo, y ellos empezaron a decir, Señor, queremos que haya aquí, hace mucho calor, y una nube sobre nosotros. Y en el video se nota que para todo el resto, todo despejado. Pero en medio donde estaban ellos había una nube que los cubría. ¿Pasó lo mismo que con Israel? No, el mismo poder de Dios. Entonces, hermanos, dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 10, versículo 17, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero cuando nosotros queremos que se produzca la fe en nuestra vida, simplemente nosotros queremos que la fe, hermanos, produzca en nosotros lo que nosotros pedimos y queremos. Señor, dame un auto. Dame esto, dame lo otro. Y el Señor dice, yo quiero darte primero una nueva vida, una nueva forma de vivir. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos les pueden decir al Señor, Señor, cámbiame? No, pastor, es que el Señor a mí me cambió hace como 30 años cuando yo recibí al Señor. No, tienes que cambiar hoy día. Yo tengo que cambiar hoy día. Todos los días debemos renovar nuestra fe, debemos renovar nuestra manera de ser, renovados en el Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué los hermanos dicen, perdí el primer amor? Si yo antes iba en bicicleta, si yo antes partía para allá, no importa, el Señor me va a cuidar, el Señor, aunque llueva, me moje, el Señor me va a librar, no me voy a resfriar. Pero ahora andamos todos, hermanos, resfriados. ¿Cambió el Señor o cambiamos nosotros? Señor, es que ahora hace frío, hermano. Hoy día si no hay estufa, hermano, los hermanos no van a la iglesia. Hay que ser prudente, le vamos a decir al pastor que compre estufa de estas grandes para que estemos, y después, hermano, cuando salga le va a dar un aire. Pero ¿saben cuál es la diferencia, hermano? Es que antes, yo no sé si antes hacía menos o más frío, pero yo creo que antes hacía más frío. Y la iglesia echaba el aire por todos lados, hermano. ¿Sí o no? Y el piso era de tierra. Y a lo mejor todas esas cosas, hermano. Y los hermanos se mojaban, y los hermanos con todo frío, hermano. Hay muchas veces nosotros cambiamos a Dios. Nosotros cambiamos a Dios porque nuestro grado de fe se pierde. Porque Dios no actúa en nosotros. La voz de Dios edifica la fe. ¿Cuántos dicen amén? Si usted escucha a Dios, va a edificar su fe. Trae calma a nuestras vidas. Pablo decía, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz está basada en la palabra del Señor. ¿Por qué vivimos intranquilos? ¿Por qué vivimos y no tenemos paz? Porque la palabra de Dios no está en nuestras vidas. ¿Por qué vivimos en un mundo, hermanos, donde la gente está tan estresada? Y muchas veces dentro de los cristianos también pasa eso. Porque la palabra de Dios no está en nosotros. Y no tenemos palabra para decirle a la gente, hoy ando con depresión, te dice el amigo, el compañero de trabajo. Y él dice, tengo tantos problemas, tengo tantas dificultades. Y usted también empieza así, te contaran los míos.
Pero la persona que se acerca a usted es para que usted no le diga sus problemas. Es para que aunque usted esté con problemas, usted le diga, yo tengo una palabra de Dios para ti. Aunque esté en problemas, sí tengo problemas, pero yo tengo a alguien que me ayuda, alguien que me levanta a pesar de mis problemas, a pesar de mis dificultades. Hay alguien que todos los días... La palabra del Señor dice que Él renueva nuestras fuerzas cada mañana. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Si a lo mejor hoy día le pasa algún problema, sabe, mañana Dios